Bueno, gente, pues vamos con otro vídeo sobre un asunto obligado, importantísimo, capital, el problema de la vivienda en España. Saben que llevo muchísimos años dedicado especialmente a la lucha por el derecho a la vivienda y recientemente, esta semana, estamos viendo en prensa cómo el PSOE, ese partido tan progresista y que se llena la boca diciendo que defiende los derechos de las personas más vulnerables y demás, ha votado o va a votar en el Congreso de los Diputados una propuesta de Junts, de los catalanes aristócratas y xenófobos de Junts, contra la ocupación, una propuesta que apoyan Vox y el Partido Popular, y el PSOE la apoya también, vota a favor, le da el visto bueno. Pero ¿estamos locos o qué pasa aquí? Y bueno, y esto ocurre en un país como España, con la problemática que tenemos con la vivienda, que parece que el problema de la vivienda solo es culpa de los ocupas. Ayer publiqué un artículo denunciando esta barbaridad de cómo el PSOE se vuelve a poner de la mano de la ultraderecha, y no es la primera vez, es lamentable que además no tenían ni tienen por qué votar a favor, porque ya la mayoría de derecha y ultraderecha en el Congreso es suficiente. Si votan Vox, PP, Junts y el PNV, son mayoría suficiente y el PSOE no tendría por qué votar a favor. ¿Por qué vota a favor? Porque no quiere quedar mal ante la opinión pública en España, que mayoritariamente está en contra de la ocupación, que ya nos han vendido la moto de tal manera en los medios generalistas que ya la ocupación es lo peor que hay. O sea, el problema de la vivienda es la ocupación. Pues no es así, señoras y señores, aunque la mayoría de los españoles y en las redes sociales haya prácticamente una gran unanimidad o mucha gente que está en contra de la ocupación y que lo ven como lo peor de lo peor, tengo que decir que están equivocados. La ocupación en España es un síntoma, no es el problema. Y a continuación voy a dar una serie de datos contundentes para que ustedes entiendan el grave error que cometemos en España en apuntar a la ocupación sin apuntar al otro gran problema, al verdadero problema, que es la vivienda vacía. Y lo primero que tenemos que hacer para analizar este fenómeno de la ocupación es irnos a los datos. Vean este recuadro que tienen aquí, que está sacado de datos oficiales. La vivienda ocupada en España es el 0,06% del total. Si hay 27 millones de viviendas en España, el porcentaje de viviendas ocupadas es ínfimo. Y además, lejos de lo que la gente piensa, la mayoría de viviendas ocupadas en España son viviendas vacías por largas temporadas, vacías perpetuamente, de bancos y de fondos buitres en su mayoría. Son viviendas que están puestas para la especulación, que incurren en una usurpación. El allanamiento de morada, que es ocupar una primera vivienda o una segunda vivienda de alguien que sí la tiene y que sí la usa, es mínimo. Y luego, otra cuestión que deben saber, la ocupación de viviendas mayoritariamente son familias que no tienen donde vivir. No son mafias, no son gente de mal vivir, no son lo que los medios nos venden, y por supuesto no van a ir a comprar el pan y les van a ocupar la vivienda. Eso es lo primero que deben saber. Un porcentaje muy bajo de viviendas ocupadas con respecto del total, pero ahí tienen otro dato más. El porcentaje de viviendas vacías en España es el 14%, 3,8 millones de viviendas vacías. Una auténtica barbaridad, una locura, si lo comparamos además con las viviendas vacías de media que hay en Europa, un 5%. Pero ¿qué locura es esta? Si el siguiente país que más viviendas vacías tiene es Francia, con 2.400.000, 2.500.000, y en España 3.800.000. ¿Estamos locos o qué pasa aquí? Pues en esto hay que reparar. Vivienda ocupada es un síntoma de la falta de vivienda, y pocas viviendas ocupadas son a tenor de la problemática que tenemos.
los precios desorbitados, oferta ninguna, los sueldos más bajos de Europa, o entre los más bajos, Canarias los más bajos todavía de toda España, con sueldos bajos, vivienda carísima, imposible, y medio mundo queriendo venir a vivir, y medio mundo rico, queriendo venir a vivir a muchas partes de España, entre ellos Canarias. ¿Cómo va a estar la vivienda accesible? ¿Y qué tiene que hacer la gente? Buscarse la vida y ocupar viviendas vacías de bancos y de fondos buitres. Lógicamente, yo también lo haría si estuviera sin casa y con niños y con familia a la que proteger. Estos son los datos que nos deben llamar la atención de lo que pasa en España. Y lo que en Europa hacen no es justo lo que pasa en España. En España se deja la vivienda vacía libre por un supuesto derecho de propiedad, la libertad, nos llenamos la boca con la libertad, pero la libertad tiene un límite. Vean lo que pasa en Europa, vean. Y ahora deberemos preguntarnos por qué España, que es un país europeo del primer mundo, que compartimos infinidad de gustos y aficiones y políticas y economía, con el resto de países de Europa, ¿por qué en España un 14% de vivienda vacía y en Europa de media un 5%? Pues porque en Europa no se permiten el lujo, como ven en este recorte, no se permiten el lujo de tener tantas viviendas vacías y se expropian y se multa y se derriban edificios enteros vacíos y se grava convenientemente. Y un caso paradigmático de toda Europa es Holanda. Aquí lo ven, en Holanda no hay ocupas. No existe el fenómeno de la ocupación. ¿Por qué? Porque Holanda tiene una política muy restrictiva contra la vivienda vacía. Un 30% de viviendas sociales públicas en Holanda. Con un 1 y pico, un 2% de España, un 1% de Canarias. Pero ¿esto qué locura es? ¿Es que acaso en Holanda han llegado de otro planeta? Pues no, en Holanda gobierna un cuatripartito de derechas con la ultraderecha como el partido más votado. Aquí lo tienen. No son bolcheviques, comunistas, bolivarianos, podemitas. No, gobierna la ultraderecha y siempre han gobernado partidos de derecha. Y no se discute la política de vivienda, porque son un poco más inteligentes que los españoles. Y en Holanda se grava, se multa, como pueden ver aquí, se sanciona, y una vivienda que esté durante más de un año vacía sin justificar, en muchos casos en Holanda el ayuntamiento la expropia, se le paga un alquiler al propietario y el ayuntamiento gestiona esa vivienda para alquiler social para familias que tienen menos ingresos. Y en otros países 3/4 de lo mismo. Muchos países en Europa están dándose cuenta que el problema de la vivienda tiene mucho que ver con la especulación, con la vivienda vacía, y no se permite que los empresarios y que todo el mundo especule como le dé la gana. Ahí lo tienen, pero en España no, en España el problema son los ocupas. En España aporofobia, hay que ir a por el ocupa, a por el pobre desgraciado que no tiene dónde vivir, y así estamos, y así nos va. La natalidad más baja del mundo. Aquí no nace gente, tienen que venir de fuera porque las familias no tienen donde vivir, y luego las familias que tienen hijos se los quitan, si son familias humildes, se los quitan y los meten en centros, que eso ya es la gota que colma el vaso. Pues señores, señoras españoles, españolas, yo sé que me van a insultar mucho, que en estas redes la mayoría de ultraderecha contraria a la ocupación, contraria a cualquier tipo de ayuda social, contraria, o sea, el trumpismo que corre por el mundo va a hacer que muchos comentarios en contra me vengan aquí a este vídeo, pero están muy equivocados. Política contra la ocupación tiene que ir de la mano de política contra la especulación y contra la vivienda vacía. Cuanto más tardemos en darnos cuenta, peor nos irá. Métanselo en la cabeza. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Comenten, compartan, no me insulten demasiado y nos vemos en el próximo.